Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de la Cueva 51. Espero que hayáis pasado un buen verano, espero que hayáis disfrutado con vuestras familias, con vuestros amigos o trabajando, porque mucha gente trabaja en verano. Pero lo importante es que volvemos con nuevos casos increíbles, historias que yo no conocía, seguramente vosotros, algunas de ellas tampoco. Y lo bonito del podcast es eso, que descubrir cosas, descubrir historias, descubrir casos. Y os espero cada sábado a las 10, como siempre, en vuestra app o en vuestra página de podcast favoritos. Y si el sábado no podéis, lo bueno del podcast es que lo podéis escuchar en cualquier momento, cualquier hora, descargarlo y disfrutad de estas historias. Y hoy, para empezar esta nueva temporada, creo que es la temporada 5, vamos a empezar con un caso bastante potente, con un caso bastante increíble, un encuentro ovni que es uno de los más documentados de la historia de Francia, que es el país donde ocurrió. Es muy intrigante, es uno de esos casos que es imposible que no sea verdad, pero bueno, después lo que pasó es algo espectacular. Es un caso que tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores casos de la historia ovni. Un lugar tranquilo, testigos jóvenes, un ambiente rural y un avistamiento que desafía cualquier explicación. Así que prepárate, ponte cómodo, iniciamos el viaje desde la cueva hasta Francia. Todo empezó un 29 de agosto de 1967. Este incidente ovni ocurrió en la pequeña aldea de Cussac. Está ubicada en el departamento de Cantal, en la región de Auvernia, en Francia. Y era un día de verano, agosto, soleado, un día como cualquiera en esa zona. Pero ese día, dos niños, François, de 13 años, y su hermana Anne-Marie, de 9, no sabían que serían los protagonistas de un caso increíble. Estaban cuidando del ganado de la familia, estaban en un prado cercano. La vida en ese lugar, en esa región, en ese pueblecito, era muy normal, muy tranquila. La gente solía tener vacas, reses, y los niños iban a vigilar a los animales, a cuidarlos, y así estaban aprendiendo un poco el oficio, que seguramente después sería su oficio. Pero de repente, algo extraño capturó su atención. Eran las 10:30 de la mañana, cuando François de repente levantó la mirada y vio algo muy inusual. Algo cerca de un seto, a unos 80 metros de donde estaban. Al principio creyó que estaba viendo niños jugando, otros vecinitos que se habían acercado a su prado y estaban jugando por ahí. Pero pronto se dio cuenta de que aquello no era normal. Las figuras eran 4 figuras pequeñitas, los estaban observando. Más o menos medían 1,20 m de altura, iban vestidas con trajes negros ajustados y tenían unas cabezas grandes y calvas. Claro, François, de 13 años, ya más o menos sabía distinguir lo que era un niño, lo que era una cosa extraña y lo que era un adulto. Claro, al principio, unos niños jugando, pero después ya vio que esos niños no jugaban, estaban quietos mirándolos, y cuando se acercó un poquito, vio que eran unos seres que no había visto nunca. De repente, cuando estaban observando, se estaban observando mutuamente, François y su hermana vieron que estos pequeños seres estaban flotando más o menos a medio metro del suelo. Claro, eso ya sí que no era para nada normal. A su lado se dieron cuenta que había un objeto esférico brillante de más o menos unos 4 metros de diámetro, que parecía estar también suspendido en el aire sin ningún tipo de apoyo visible.
Claro, mientras los niños observaban a estos seres parecía que no se habían percatado de ellos. Al principio parecía que los estaban mirando, los estaban observando, pero se ve que estos seres estaban observando otra cosa en el prado. Y uno de ellos, de estos humanoides, se percató de la presencia de los niños. Y en ese momento, parece ser asustado, hizo un gesto hacia la esfera. De repente, los otros 3 humanoides empezaron a flotar hacia el objeto y François describió que lo hicieron sin tocar el suelo. Como si estuviera en un ambiente que no hubiera gravedad. Uno de ellos incluso hizo un giro en el aire antes de entrar a la esfera. Entonces la esfera comenzó a ascender, generó un ruido similar al de una fuente, un silbido, un zumbido, un sonido más o menos como el que habéis escuchado al principio. Y François, mientras todo esto sucedía, después recordó un detalle crucial. Cuando el objeto empezó a elevarse del suelo, las hierbas del prado empezaron a girar en sentido contrario al reloj del reloj, como si una fuerza desconocida estuviera afectando al entorno. François ya se dio cuenta de que eso no era normal, pero como cualquier niño, se fijó en todos los detalles, y ese detalle después sería crucial. En cuestión de segundos, el objeto aceleró y desapareció en el cielo a una velocidad asombrosa. Los 2 niños quedaron absolutamente atónitos y se fueron corriendo hacia el pueblo, la pequeña localidad donde estaba su padre, para contarle lo que habían visto. Su relato fue tomado en serio enseguida y las autoridades locales pronto estuvieron involucradas. Se realizaron investigaciones exhaustivas y aunque se encontraron restos de un olor de sulfuroso en el sitio, también se encontraron restos de algunas anomalías en la vegetación, estaban las plantas como aplastadas. No hubo ninguna evidencia física concluyente y bueno, el caso, aunque lo tomaron en serio, no pudieron explicar qué había pasado. El caso fue investigado incluso por la Gendarmería Nacional de Francia y más tarde por el GEIPAN, que es un grupo de estudios sobre fenómenos aeroespaciales no identificados, y también el CENES, que es una división del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Vamos, es como si Estados Unidos hubiera llegado la NASA, hubieran llegado el FBI y distintos grupos oficiales a estudiar el suceso. Los investigadores siempre dijeron que estos niños eran muy coherentes, sinceros, que no se lo habían inventado. A pesar de su corta edad, eran personas que vivían en el campo, en las afueras. Aunque la casa la tenían en el pueblo, sí que tenían el prado donde tenían pues sus animales. Y habían nacido, se habían criado en el campo y sabían perfectamente todo lo que ocurría en esa zona rural. Además, su relato fue consistente incluso después de varios años. Varios años después, que el caso aún estaba caliente y aún les preguntaban por lo que había ocurrido, no cambiaron ni un detalle ni una coma de lo que habían visto. Y encima les hicieron por separado interrogatorios. Claro, ¿cómo se va a inventar un niño de 13 y una niña de 9 exactamente lo mismo? Y contar después por separado exactamente lo mismo. Se propusieron varias hipótesis para explicar lo ocurrido, desde alucinaciones compartidas hasta un experimento militar. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo explicar satisfactoriamente todos los detalles observados, especialmente la levitación de los seres y la rápida desaparición del objeto. Este encuentro, que se le denominó el encuentro de Cusack, hoy en día es uno de los casos ovni más documentados de la historia de Francia. Es muy intrigante porque fue una escena muy simple. No hubo cosas extrañas ni... Bueno, extraño sí que era los seres y la nave, pero fue una mañana soleada de agosto, no era ni de noche, ni en un bosque perdido. No había aviones por la zona, no había militares por la zona. Era simplemente un prado a las afueras de un pueblo y unos niños jugando en él, vigilando a sus preciados animales.
Este caso ha sido objeto de libros, documentales y sigue siendo muy discutido por ufólogos y escépticos. ¿Qué es lo que vieron ese día François y Anne-Marie? ¿Eran extraterrestres? ¿Seres de otra dimensión? ¿O algo que no conocemos? Lo más seguro es que este misterio, el encuentro de Cusack, es un enigma fascinante. Un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. ¿Qué vieron estos niños? ¿Qué les pasó? Porque a ellos, al parecer, esos seres diminutos de 1,20, del tamaño de un niño, no estaban vigilando a los niños. Es que los niños se levantaron, desayunaron, se fueron al prado y nada, empezaron a jugar, a ver los animales, y es cuando vieron a esos seres. Esos seres ya estaban ahí. Ya estaban ahí como, no sé si viendo los animales, vigilando a los animales, intentando hacer algún experimento con esos animales. Pero claro, los intrusos, en este caso, fueron los niños, porque estos seres extraterrestres ya estaban ahí. Y por eso se asustaron muchísimo. Es curioso que se asustaran. Es curioso que, al ver la presencia humana, enseguida se metieran en la nave y se fueran rápidamente. Y claro, mucha gente dice, bueno, estos niños se lo inventaron, era un juego, tal cual. Estos niños en 1967, en esta aldea de Francia, seguramente no tenían yo creo, ni televisión. Seguramente esta ciudad, este pueblo, era muy rural. Y estos niños nunca habían oído hablar de levitaciones, de naves, de extraterrestres. Por eso se cree que es un caso pues muy real, aunque no se sepa qué son esos seres extraterrestres. Sí que se cree que es un caso muy real. Porque esos niños nunca habían visto nada parecido. Tampoco leían libros de ufología, no veían apenas la televisión, por eso digo que no creo ni que tuvieran televisión. Y tampoco en ese pueblo se hablaba de ovni, de extraterrestres, nunca había habido ningún caso. Y bueno, lo que describieron eran unas descripciones impresionantes, que un niño de 9 años no se puede inventar. Y encima eran hermanos, o sea, no es que fuera un grupo de amigos que querían gastar una broma, no. Además, la forma en que lo describen no es el típico avistamiento que ven un platillo, después aterriza, salen unos seres, tal. No, los niños dicen que al principio creían que eran niños. Claro, este relato no se lo puedes inventar. Dijeron, creíamos que eran niños, y cuando vimos que no, que era algo extraño, pues ya nos asustamos un poco. Después describieron que tenían trajes negros, cabeza grande y calva. Después describieron que levitaban, que eso no se habían dado cuenta al principio, pero cuando se acercaron un poquito, vieron que estaban levitando. Y después describieron la nave, que también levitaba, y que estaba haciendo una especie de... tiraba como aire y hacía que las plantas de abajo se aplastaran. Claro, y encima en círculo. Como describió el niño más mayor, parecía que en círculo se iba aplastando la planta. Claro, los niños se fijaron en todo y se fijaron en un montón de detalles muy extraños. Y después ya todos se metieron levitando en la nave y ellos siguieron volando. Se ve que estaban pues experimentando algo o estaban pues buscando algo, no sé. Los niños enseguida que la nave despegó se fueron rápidamente corriendo asustadísimos. Y los familiares, la policía, pues se lo toman en serio. Y eso es muy importante que se lo tomen en serio, porque a veces las autoridades, los familiares, no se toman en serio los avistamientos. Y muchos son reales, aunque no sepamos qué es. Y yo creo que eso es muy importante, porque ¿cuántos casos habrá habido en la historia que no los han tomado como verdad y eran verdad? ¿Y a cuántos se les ha dado bombo y no eran verdad? ¿Qué hacían estos seres? ¿Vigilaban el ganado? ¿Querían experimentar con el ganado? ¿Simplemente estaban ahí
descansando. Simplemente estaban ahí, no sé. Es como si estuvieran en otra realidad, viendo el paisaje, y de repente vieran unos intrusos humanos, pequeñitos, y se asustaran. ¿Pero por qué se asustan? Si vienen hasta aquí, si aparecen como sea, de la forma que sea, que yo no la sé, aparecen en nuestro planeta. O sea, deben saber que hay humanos, deben saber más o menos un poco del planeta, me imagino. O a lo mejor no lo sabían y aparecieron ahí y se asustaron de los humanos porque no sabían lo que los humanos les podían hacer. Eso explicaría que aparecen a través de portales dimensionales. Porque algunos aparecen al lado de bases militares, saben que hay bases militares, otros persiguen aviones, otros aparecen en prados, a veces se han encontrado humanoides terrestres como intentando hacer pruebas animales. A veces se han visto humanoides recopilando plantas. Que es que hay civilizaciones que son científicas, otras que son más agresivas, otras que simplemente son como turistas y aparecen por distintos portales dimensionales. Eso explica muchos casos, que cada caso es distinto y cada caso tiene unos detalles que no tiene otro caso. Cuando escuchéis un caso o os hablen de un caso, pues típico, en este sí que hay que dudar un poco, porque no hay ningún detalle que sea distinto a los demás. Y claro, a lo mejor puede ser una invención, una copiada, una historia que ha leído en un libro, pero cuando un caso tiene detalles que no tienen otros casos, esos detalles no se los puede inventar una persona. Y en este caso de los niños de Cusack, de este encuentro de Cusack, pues ocurrió eso, que estos niños vieron algo, no saben qué es, no se sabe qué era, olía a azufre, las plantas estaban aplastadas y vieron unos 4 humanoides flotando que asustaron de ellos y se fueron rápidamente. ¿Por qué digo lo de los portales dimensionales? Porque si esta nave sale volando hacia arriba, hacia su planeta, muchos satélites lo hubieran pillado. Y hoy en día, con los satélites que hay, las cámaras, todo lo que la Estación Espacial Internacional, todo lo que hay, no creo que los ovnis bajen, pasen al lado de un satélite, aterricen, vuelvan a salir, porque los pillaríamos. Los pillaríamos muchísimas veces. Yo creo que abren portales dimensionales y según pues lo que ellos quieran hacer, aparecen en un lugar o en otro. Está el caso de Manises, ese famoso caso ovni, que un objeto volador persiguió un avión comercial que tuvo que aterrizar. Después salió un caza, lo persiguió. Pues en este caso, ya lo he contado alguna vez, el primer avistamiento fue en Mallorca, en Sóller, en la localidad de Sóller, que está, pues digamos, entre montañas. Había una comunión o una boda, y un hombre que estaba afuera, pues fumando un cigarro de la iglesia, de repente vio una luz increíble y llevaba una cámara de fotos, hizo una fotografía y esa es la primera fotografía del caso Manises. Es como si hubiera aparecido ahí, de repente se va rápidamente pasando por encima de Mallorca hacia el mar Mediterráneo y de repente se encuentra un avión y lo persigue y juega con él. Estos son otro tipo de entidades, de seres, que buscan otra cosa. Y hay otros seres que yo creo que son más científicos y quieren estudiar, digamos, el planeta. Después están los ovnis extraterrestres que aducen que estos quieren estudiarnos a nosotros. Y, bueno, con el portal dimensional no se sabe. ¿De dónde vienen? No se sabe. ¿Somos nosotros del futuro? Pues no se sabe, puede ser. Pero lo que está claro es que los niños de Cusack vieron a unos seres. No se lo inventaron. Es uno de los casos más documentados de Francia. Y la conclusión es que ese día, este encuentro, desafió la lógica,
Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los testimonios más fiables, más inexplicables que ha habido en el tema OVNI. Se aseguró, se comprobó que estos niños no mentían, que estos niños no se lo inventaban, que vieron lo que vieron, que eran esos seres flotantes que después entraron en una especie de bola y salieron rápidamente hacia arriba. ¿Qué hacían allí esos seres? Eran las 10:30 de la mañana. Era un día soleado de agosto. ¿Por qué estaban ahí? Después se descubrió que habían escapado un par de animales por el miedo. Otros no se habían ni enterado. Y otros, se dice, no sé si es verdad ya, que tuvieron algunas secuelas extrañas. Y es curioso, porque en estos casos de aterrizajes OVNI, siempre huele a azufre. Siempre huele a algo extraño que no está en ese lugar. Y en este caso, olía a azufre, que suele ser un denominador común en estos casos, en estos olores que hay en los aterrizajes OVNI. Como si usaran algún tipo de propulsión que no conocemos. Nosotros no huele a azufre, a lo mejor es un componente que no conocemos, pero nuestra nariz, nuestra mente lo asocia al azufre. Y se ve que tiene una especie de, no sé, de aire, de componente, algo que hace que puedan estar levitando. Y siempre en estos casos se acaba descubriendo que las plantas han sido destrozadas, rotas, aplastadas, y que hay un olor extraño en la zona. Eso, dicho por los gendarmes franceses, por los grupos que fueron a estudiar el caso, y eso no se lo pueden inventar los niños. Ni pueden aplastar las plantas, ni poner ahí algo que huela a azufre, porque ya sería la rehostia. Que unos niños de 13 y 9 años se inventaran todo eso y de esta forma. Así que el caso Cusack, un caso increíble, un caso que a mí me ha dejado... Me encantan estos casos de entornos rurales, avistamientos humanoides, gente joven, niños que no tienen problemas, porque hay gente que sí, que ve ovnis, pero después resulta que tienen problemas mentales, que se lo inventan, que eso lo hacen para ganar dinero. Estos niños eran completamente inocentes, completamente... no tenían la mente llena de historias ovnis. Nunca, seguramente, habían oído hablar de un ovni. Y lo vieron. Y lo describieron perfectamente. Y aún, años después, lo seguían describiendo todo exactamente igual. Así que, caso Cusack, no sabemos lo que vieron, no sabemos dónde venían estos seres, ni qué hacían ahí. Pero la curiosidad es que, en lugar de asustarse los niños primero, se asustaron primero los extraterrestres. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que va 51. Espero que hayáis pasado un feliz verano. Y empieza, con este caso, la nueva temporada. Gracias a todos y hasta la próxima.